Hay mucha gracia de Dios que me ha dado al escuchar vuestras alabanzas. De esta forma me ha dado el corazón para realmente crear una canción sobre las respuestas que tengo en Filipinas. El título será De discípulo a discípulo. Pienso que tengo que generar una alabanza que se titule De discípulo a discípulo al ver cómo habéis alabado a Dios. También la hermana Ann ha orado hoy en el culto y ha orado con el contenido que yo voy a predicar. Por eso he pensado, es un discípulo que Dios ha preparado, de verdad. No es que lo hagáis vosotros, sino que creemos que Dios lo ha preparado todo y vemos la bendición. Hoy, además, todas las familias de Darapán están reunidas devocionando el culto para el RTS. El título, por eso, es El evangelismo de Darapán, el evangelismo bíblico. Hoy tenéis que recordar, es el domingo devocional para el RTS. Estamos orando por nuestro RTS. Es el Seminario Teológico de Remanentes. Al ver cómo oraba la hermana En, dije, tengo que enviarla al seminario. También Wen, ella se graduó de este seminario en Corea y ahora está aquí. Yo, cuando estaba estudiando en el RTS, planté mi iglesia. Estaba en el curso número 3. Y había estudiantes que estaban más avanzados que yo. Esos estudiantes que estaban en grados superiores al mío nos reunían y nos querían ayudar. Entonces, al oír sus palabras y lo que nos decían, yo veía que en su corazón querían ayudarnos, pero que no servía realmente lo que nos estaba diciendo. Fue en los primeros años de Darapán. Tampoco sentía que tenían el mensaje como el pastor Ryu bien organizado. Ellos iban mucho de un lado a otro haciendo conferencias. Pero la mayoría de ellos o están hoy día bajo graves problemas o ya no están aquí con nosotros. Todas las semanas en el Seminario Teológico de Darapán de Remanentes, yo reúno a los que han plantado su iglesia, seminaristas, y les doy la palabra, y a ellos les digo esto. Hay evidencias del movimiento de evangelismo de Darapán, de que es bíblico y hay modelos ahora. En la época en la que yo empecé, solo estaba el mensaje que estaba siendo organizado. Pero ahora, en esta época, tenéis modelos de las personas que han recibido respuestas a eso.
Está llegando el horario donde los remanentes se gradúan, se hacen pastores y en el campo están evidenciando cuál es realmente el movimiento de Darapán. La iglesia a las naciones de Filipinas también es ese tipo de iglesia. Mi primer campo misionero, cuando yo no era ni pastor, sino creyente de iglesia, fue Filipinas. Fue en el año 94, pero antes, en el año 92, pude encontrarme un misionero. Ella era mujer y estaba soltera. Y ella fue a una conferencia y allí pude encontrarla. Es una misionera que se llama Kim Chason y todavía sigue haciendo las misiones en Filipinas. Es una misionera que todos los misioneros en Filipinas conocen. Y yo oí cómo ella estaba haciendo el ministerio de las misiones en el campo misionero y me animó mucho. Y fui a saludarla después de su reporte de las misiones y la dije esto. La dije que recibí mucha gracia y gracias por contárnoslo y ella me dijo, si puedes venir un día, ven y será bueno para ti. No pensé en ella, pero después de unos años yo me encontré con Darapán y pude venir a Filipinas como mi primer campo misionero. Y fui a la región de Ángeles. Ahí se abrió una escuela de evangelismo a la que yo fui por primera vez. Y el pastor con el que viajaba, que era el que predicaba los mensajes, me dijo, ve a la región de Ángeles y habla con los creyentes de allí, haz ministerio de equipo. Entonces yo fui a ese campo y pude ver realmente lo que ocurría. Y años más tarde me volví profesor del Seminario Teológico de Darapán, de Remanentes. Fue en el año 2012. Y me encontré con la graduación número 16. Ahí estaba el misionero Juan como estudiante. Durante 10 años él ha estado junto conmigo y después fue comisionado como misionero de las oficinas principales de Darapán. Los graduados del seminario remanentes han de ser capaces de hacer el ministerio de evangelismo bíblico. Este evangelismo es encontrar a las personas. De forma especial a la persona que Dios ha preparado es encontrarla. Después de encontrarla, es establecerla, levantarla, entrenarla, en otras palabras. Y después, comisionarla. La iglesia a las naciones ha de recordar esto bien. Cuando hablamos de evangelismo, no hablamos de la acción de simplemente evangelizar. También es bueno y es evangelismo en sí. Que habléis a una persona el camino de salvación en la calle es evangelismo.
El compartir un material de evangelismo es evangelismo. Incluso si vais a casa por casa también es evangelismo. Pero el evangelismo bíblico no es solo eso. Lo que nosotros hacemos es encontrar a la persona preparada por Dios, establecerla y comisionarla. El conjunto de todo esto es evangelismo. Tenemos que recordar esto. Jesús llamó a sus discípulos, los entrenó y los comisionó. Tienes que entender esto, el conjunto completo, entonces puedes entender qué es el evangelismo bíblico. Para entender esto bien, has de entender primeramente el Evangelio. No es simplemente ir a la iglesia o creer en Jesús. Tienes que conocer qué es lo que Dios nos ha dado a través de Cristo. ¿Y por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? ¿Y cuál es el problema del ser humano? Entonces, ¿cómo Dios quiere guiarme? Esto es importante que lo conozcas. Has de tener también conclusión. Entonces podrás orar correctamente. Y te vendrá la respuesta del evangelismo bíblico a tu vida. Por eso deseo que la iglesia regional dé a las naciones en Filipinas, deseo que sea la iglesia que puede mostrar este modelo. Hay muchas iglesias en Filipinas. También hay muchos seminarios. Pero también estoy seguro que Dios ha preparado y ha ocultado al discípulo que ha de ser revelado para salvar Filipinas. Ustedes han de ser capaces de levantarse y compartir esta corriente hasta las 5.000 tribus. A través del primer y segundo mensaje del día de hoy, domingo, explicaré esto. Hablamos de que el movimiento de Darapán es un evangelismo bíblico. Os lo acabo de explicar, es el evangelismo que Jesús hizo. Es el evangelismo que se levantó a través de Pedro y la iglesia primitiva, que se reunió en el aposento alto de Marcos. Y más tarde es el evangelismo que hizo Pablo y la iglesia de Antioquía. Este evangelismo llegó hasta Roma. Después de que Roma recibiera el evangelio, vino el problema. En el año 313 después de Cristo, el César Constantino decretó el cristianismo. Decretó el cristianismo como religión cristiana de la nación y todas las personas venían al culto. Sin realmente una fe, venían al culto, por lo que se perdió la esencia del Evangelio poco a poco. Y en el año 1517, Lutero, a través de la reforma de la Iglesia, restauró la Biblia. Quiere decir que era la época en la que se desarrolló la imprenta y él tradujo la Biblia para que todas las personas pudieran empezar a leerla.
Entonces Lutero reformó y hizo accesible la Biblia a todos. Después de ese momento se levantaron grandes teólogos, como Calvino, también Wesley. Entonces la teología empezó a ser organizada. Y en cada época, a través de personas como Moody, como Wesley, Dios levantó un despertar espiritual en su pueblo. También en Filipinas y también en Corea. Bajo esta corriente tienes que conocer bien que un día llegó el Evangelio a Filipinas, también a Corea. En Corea, cuando llegó el Evangelio, es importante que entiendas la situación en la que llegó el Evangelio. El país de Corea del Sur vivió muchísimos años sin conocer a Dios, por lo que eso generó un trasfondo. Un respaldo espiritual donde había unas fees extrañas. Una fe influenciada por Confucio y también el budismo. Y después también entró el catolicismo. Pero a través de misioneros cristianos también llegó el Evangelio. Pero ese Evangelio que llegó no es como la corriente de ahora. Dios obró de esa forma para que entrara poco a poco. Pensar en Filipinas. No lo sé concretamente, pero España conquistó Filipinas por 333 años. También unos 40 o 50 años Estados Unidos se apoderó de Filipinas. Y hasta Japón estuvo un corto tiempo en el poder de Filipinas. Pero también había sus ritos y tradiciones espirituales de los filipinos aquí. Y entró el catolicismo a través de España. Al venir y influenciar a Estados Unidos, también llegó el cristianismo. Y pasaron muchos años. Pero no es un evangelio el que hay aquí que realmente puede sanar a una persona o sanar su fundamental. Se ha generado esa cultura. Una cultura mezclada. Y yo siento aquí lo mismo que cuando voy a África. ¿Por qué? Las naciones poderosas del mundo se han levantado y han influenciado con sus culturas y religiones a otros países. Ellos lo han hecho de esta forma. De verdad, ¿cuándo ha entrado el Evangelio aquí a Filipinas? Tenéis que entender esto bien. Entonces podrás entender cuándo realmente ha venido la corriente de que la simiente de la mujer, Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente aquí, a Filipinas. Muchas personas dicen que creen en Dios. Dicen que Jesús es Cristo y que Dios es amor aquí. Pero si hablas con los filipinos, no saben por qué necesitan a Cristo. Y no hay iglesias que tengan el estado espiritual donde pueden cambiar esto en ellos.
Dios ha preparado a Darapán hace 30 años. Esa corriente de Darapán ha llegado hasta aquí, hoy día, durante 30 años. Pero de forma extraña, cada vez que el mensaje sale el mensaje de Corea y cruza los mares, es que se vuelve extraño, se vuelve simplemente un método donde explican el mensaje, pero no ocurre realmente nada. Wen, En y también Grace, tenéis que entender esto bien. Porque vosotras sois las obreros que han de compartir esta corriente en la iglesia. Tenéis que organizar esto bien y ayudar a los remanentes. Este evangelio ha llegado a través de Darapán hasta aquí, pero no han entendido realmente el estado en el que estaban antes de recibir el evangelio y no han cambiado su estado espiritual. Y ha pasado casi 30 años y también en Filipinas, pero vemos los frutos. Vemos que hay una realidad. Por eso yo cuando envié al misionero Juan, dije, solo comparte bien la corriente. Ayudando y con un corazón de ir juntos con todos los misioneros que ya están allí, levanta a los remanentes para que conozcan bien esta corriente. Y de esta forma le comisioné. Él ha estado 10 años conviviendo conmigo donde yo le he entrenado y le he levantado. Han pasado 2 años y se ha abierto esta primera conferencia de los obreros para la prevención a la adicción. Yo pienso que es el horario donde encontraremos a discípulos importantes de Filipinas que se levantarán con esa corriente. Entonces funcionará. No estoy diciendo nosotros lo estamos haciendo bien, vosotros lo estáis haciendo mal. Sino que es el horario del evangelismo bíblico ahora. Tenéis que entender bien esta corriente para entender el horario en el que estamos ahora. Para que este evangelismo y la corriente siga fluyendo sin cambiando su fundamento y su estado espiritual. Si no es así, solo ocurrirá que estamos compartiendo un programa, un contenido. Hay que cambiar su estado, lo que está grabado en ellos, lo que está enraizado, sus naturalezas. Por eso levantamos la escuela de evangelismo. Si no tienes corazón, no puedes realmente venir hasta aquí. Pero todos los meses hemos venido a Filipinas a compartir esta corriente. Y ahora, después del sistema, estamos estableciendo esta conferencia. Para que realmente se levante, centrado en los discípulos, el movimiento que cambia el estado espiritual del creyente. ¿Por qué esto no funcionaba? Tenéis que saberlo. No es que no funcionaba, sino que hay razones por las que no funciona. Entonces veréis cómo podemos ayudar.
Hay algo que ha entrado previamente a ellos. Hay algo en ellos previamente. En otras palabras, lo que Satanás ha plantado en ellos. Esto ha pasado durante generaciones. No el Evangelio, sino que ha llegado una religión hasta aquí a través de naciones poderosas, no el Evangelio. Es un Evangelio mezclado. En Filipinas está mezclado. Y el cristianismo se ha vuelto una religión más de las que hay. Por eso ha de levantarse los discípulos locales que puedan dar la respuesta a este problema espiritual. Entonces, el discípulo que Dios ha preparado para salvar Filipinas, ¿a quién Dios se lo va a encargar? Al evangelista y la iglesia que conoce bien esta corriente y la puede compartir. Por eso hay que hablarles sobre lo que tienen que cambiar. Hay algo que han de realmente de conocer que ha de cambiar en vosotros. Lo que hay que desechar. Lo que tenéis que descartar. Aquello que no es del Evangelio, aquello que no es bíblico, hay que descartarlo también. También. Encontrar. Por eso, en otras palabras, es cambiar el estado espiritual de una persona. De forma especial, Wen, Ann y Grace sois obreros importantes de la iglesia. Sois discípulos nativos. Sois muy importantes por eso. Desde la perspectiva de Dios sois muy importantes. También los que vienen desde Corea, pero vosotros 10 veces más que ellos. Y puede que tengáis conflictos internos. Y cuando os encontráis con alguien, predicáis el Evangelio. Y tenéis que ser capaz de ayudar a una persona a cambiar su estado espiritual. Pero no solo acaba ahí, sino tiene que empezar su vida de fe. Entonces tenéis que ser capaz de explicar qué es la iglesia. La iglesia que Jesús dejó. La razón por la que Jesús estableció una iglesia antes de irse. La iglesia primitiva. Esa corriente, ¿dónde y cómo está llegando a Filipinas? ¿Qué tipo de iglesia es la iglesia que Dios desea? Ha de entender cuál es la razón de por qué Jesús dejó establecida esta iglesia. Y ayudarle a que pueda tener la respuesta en esto y empezar a recibir respuestas. Y que su vida esté conectada con el evangelismo y las misiones porque es el gran deseo de Dios. Y ser capaz de levantar un sistema en esa región a través de esa persona hasta el punto de que no sea necesario que yo vuelva. Con ese corazón, yo he enviado al misionero Juan para que haga esto aquí. Solo hacer eso. Por eso es hablar el Evangelio y todo esto ocurre de esta forma. Para ello, primeramente, todos los obreros han de tener este dibujo en la cabeza, entonces pueden hacer el evangelismo. Para yo ser capaz de cambiar a una persona, primero uno entiende, yo primero tengo que cambiar.
¿Qué es el evangelismo bíblico? Lo he dicho, es encontrar, levantar y comisionar. Jesús llamó a sus discípulos y los estuvo junto con ellos. Y estando junto con ellos los entrenó, los cambió. Y de esta forma los comisionó. Por eso vosotros id y hacer discípulos. Este es el evangelismo bíblico. El evangelismo que Jesús hizo. Por eso Dios primeramente os llamó y ahora se está guiando dentro de evangelismo. Y también os da las evidencias en el campo. Tenéis que ayudarles a que esto ocurra. Vosotros, Grace, Gwen y En, sois los obreros importantes intermediarios en la iglesia. No estoy diciendo que solo ellos. ¿Y por qué el pastor no me nombra a mí también? Si hay alguien así, tienes que entenderlo. Es que el pastor no se acuerda ni de mi nombre. Eso quiere decir, si piensas de esta forma, es que no eres discípulo. Aunque no me acuerde de tu nombre, tienes que estar bien para ti. No tienes que moverte por esas cosas. Y tenéis que entender que yo tampoco soy tan inteligente. Tenéis que ser capaz de ver el estado espiritual de un individuo. Hasta ahora, a través de España y Estados Unidos, ha llegado un evangelio muy turbio donde solo se dice, tienes que creer en Dios, cree en Dios. Pero eso no puede romper la torre de Satanás. Esta semana en la conferencia lo explicaré también muy más profundamente. Tienes que ver esto. La estrategia de Satanás para derrumbar a una persona. Tienes que ser capaz de identificarlo y cambiarlo. Tienes que ser capaz de cambiar esto en unos. Este evangelio no ha llegado hasta Filipinas. Han construido iglesias y catedrales y reunido solo a las personas, pero no les están compartiendo este contenido. Si de verdad haces este movimiento, no necesitas un edificio, sino que la reunión de estas personas que han sido cambiadas van realmente a formar la iglesia. De verdad tienes que hacer esto muy bien. De verdad, con $300,000 puedes construir un gran edificio aquí en Filipinas. Y no es que no lo hemos hecho porque no podamos. Porque no lo hacemos porque eso no es ayudar a Filipinas. ¿Qué es lo que realmente Filipinas necesita? Si salvas a las personas, de verdad todo lo demás viene. ¿Será que no podemos dar ese dinero desde nuestra iglesia en Corea para construir un templo aquí? No es eso, sino que no es lo importante. Todos los misioneros que han venido a Filipinas han venido esperando ese tipo de ayudas desde sus naciones. No podemos hacer lo mismo que ellos. Y después de que el misionero muere, no ocurre nada y no hay continuación. ¿Cómo va a ser eso lo que Dios quiere? No ha dejado ni un discípulo. No ha encontrado ni un discípulo. Y ha pasado muchos años, se enferman y ya no hay nada. ¿Cómo puede ser eso así? De verdad, vosotros los locales, los nativos han de levantarse para salvar vuestra nación. Los nativos os habéis de levantar para salvar Filipinas. Entonces es la corriente.
La iglesia. La corriente y la iglesia. La iglesia de Jesús. La iglesia que Jesús, que es lo que realmente Jesús hizo y quiere que hagamos. Hacer discípulos. Esa es la clave. Vosotros ir y hacer discípulos. Esto es el mayor llamado, la gran comisión. Y el bautizarles, eso es ya métodos secundarios. La clave o el verbo principal de esta frase es ir y hacer discípulos. Hacer discípulos. Hay que hacer discípulos. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Igual que Jesús lo hizo y sus discípulos. También como lo hicieron continuamente los apóstoles. Tienes que levantar la iglesia y el discípulo que no se mueve por el problema. La iglesia. ¿Cómo ha llegado el Evangelio hasta ahora? ¿De verdad esa corriente que Jesús dejó a la iglesia ha llegado a Filipinas? Eso es lo que están haciendo las iglesias. Si se levanta esta iglesia como la iglesia que hace esa corriente, ¿será que Satanás también se quede parado? Al igual que el Espíritu Santo se levanta con obra, también Satanás se opone. ¿A quién va a atacar? Aquellos que se reúnen en iglesias para hacer una obra social y vivir una religión. Tenéis que daros cuenta de que es muy probable que os persigan y que hablen de vosotros mal. Pero no hace falta que peleéis por ello. Pablo estaba atrapado en Satanás y mató a Esteban. Pablo fue usado por Satanás y mató a Esteban. Es lo que Satanás quería. Y Pablo estaba atrapado y hizo lo que Satanás deseaba. Y se levantó en contra de todos los discípulos de Jesucristo y los perseguía para matarlos. Y de camino a Damasco se encontró con el Señor resucitado. Se encontró con el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando realmente él persiguió a Jesús, no estaba persiguiendo a Jesús sino a sus discípulos. Pero Jesús dijo, ¿por qué me persigues? El perseguir a los discípulos de Cristo y a la iglesia realmente es perseguir a Jesús. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Con esas palabras, él realmente cambió. Pablo se dio cuenta. Se dio cuenta. Yo soy alguien que estaba atrapado en Satanás. Estaba atrapado en el diablo. Y estaba haciendo lo que Satanás más deseaba. Lo pudo entender con el Evangelio. Y de esa forma entendió, mi enemigo es el diablo. Hasta ahora he vivido engañado por el diablo. Pero ahora entiendo el Evangelio y vivió para ello. Y la iglesia primitiva se levantó y también malinterpretó a Pablo diciendo, él es el que nos mataba, el que nos perseguía. ¿No será una estrategia suya para atraparnos?
Pero Pablo comenzó a caminar ese itinerario donde estuvo un tiempo cambiando lo que hay dentro de él. Y de esta forma pudo llegar a ser usado por Dios para establecer su reino en todo el mundo. Yo lo conozco. Yo sé que yo estaba antes atrapado por Satanás, que estaba engañado en el diablo. Pero Dios un día me reveló a Cristo. Eso vino como luz a mí y me hizo entender que estaba atrapado en Satanás y que mi espíritu estaba muerto. Y de esta forma pude realmente entender el Evangelio. A través de Cristo, al encontrarme con Dios, vino luz sobre mí. Y vi mi pasado. Me di cuenta que estaba atrapado en el diablo. De esa forma, al conocer a Darapán, yo rompí con toda relación de lo que me rodeaba y me concentré en el mensaje. Y también, mientras me concentraba, se levantaba mucha persecución en contra mía, malinterpretándome. Y también me han dado muchas dificultades, incluso dentro de la denominación. Pero porque veía que esta es la corriente de Dios y lo que Dios quería que yo hiciera, Dios no me quitaba, me daba más fuerzas aún y me daba gracia. Y Dios me ha levantado todo este itinerario para que hoy pueda estar aquí en vuestra nación compartiendo esta corriente. A mí me gusta que me persigan. Está bien que los que están atrapados por Satanás me persigan, me insulten y me den dificultades. Si es por el Evangelio, yo puedo decir aleluya. Puedo dar gracias a Dios. Por el Evangelio me insultan, por el Evangelio me están persiguiendo. ¡Qué bien! Gracias. No lo puedo expresar todo con palabras, pero puedo dar gracias a Dios. Es que hasta por el Evangelio me persiguen así. Gracias. Delante de Dios puedo dar gracias. Pablo también. Pablo, que vivió engañado por Satanás, haciendo lo que él más deseaba, un día la luz vino sobre él y se dio cuenta. Al darse cuenta, él pudo empezar a cambiar la dirección completamente. Y Dios empezó a usar Pablo para la evangelización del mundo. Y él tuvo muchas dificultades. Podemos ver que perdió toda esperanza de vivir en 2 Corintios. Y empezó a vivir solo mirando a Dios. Solo buscando a Dios. Yo me conozco a mí mismo. Yo me conozco y no me comparo con Pablo. Pero entiendo cosas que vivió Pablo. A mí me gustaría, aunque sea, atarle el cordón de los zapatos al pastor Río. Porque me da mucha gracia. Me han dado mucha gracia a través de los mensajes. Y de verdad veo el amor de Dios al compartir el Evangelio. Yo tenía este corazón, pero también he sido muy mal interpretado. Y hay una razón por la que Dios hizo esto. Lo permitió para ensanchar mi recipiente. Para tener esa fuerza hoy. Está bien. Está bien.
no es un problema, y hoy puedo dar gracias porque todo ese tiempo Dios lo ha usado para, en esta época, ser levantado para compartir la corriente del evangelismo bíblico. Doy muchas gracias porque Dios me ha establecido como el evangelista que puede quebrantar la oscuridad en esta época. De pequeño decíamos estas palabras. Es que las críticas no son más grandes que tú. Está bien. Las críticas no son más grandes que el Evangelio y lo que Dios está haciendo y las evidencias que nos da. En Filipinas, si os levantáis haciendo el evangelismo bíblico correctamente, se levantarán estas obras también. Yo estoy seguro de ello. Yo entiendo el corazón de Pablo cuando fue golpeado, fue apedreado. Él en muchas ocasiones ha sufrido tanto y ha sido golpeado, pero él daba gracias a Dios. Y siempre iba en el camino de predicar el evangelio. ¿Cuál es la razón de que tenía esta fuerza? Yo me di cuenta. Yo estaba atrapado por el diablo. Pero Dios me ha rescatado de eso. Me ha dado la salvación porque quiere usarme. Entonces no tenía graves problemas con las personas, aunque tuviera conflictos con aquellos que están dentro de esta misma corriente. Satanás se dio cuenta también. ¿Qué puedo hacer para deshacerme de Pablo? ¿Qué puedo hacer para bloquear esto? Pablo se dio cuenta. Por eso llegó hasta el final. No importa que nos reconozcan o no. Sabemos que los misioneros en Filipinas están pasando un tiempo de dificultades. El misionero Juan puede ayudarles e ir juntos porque somos una familia. Somos una familia todos. Por eso Pablo solo sentía dolor en su corazón cuando veía a la iglesia tambalearse y sufrir. Es la corriente de la iglesia. El Espíritu realmente conoce. Conoce el que es discípulo y el que no. Acorde a esta corriente, todo es transmitido. No es que un día realmente lo conoces. No es que por casualidad Pablo se encontró con las personas de Romanos 16, sino que ellos tenían esa corriente al igual que Pablo. Es una corriente espiritual invisible. Centrado en el misionero Juan, se van a reunir los discípulos que salven Filipinas. Y también se va a levantar la oscuridad en contra de la iglesia que está bajo esta corriente. Desde hoy la iglesia dé a las naciones de Filipinas aferraos a este pacto, la corriente. Mirar la corriente de la iglesia. Cuando se levantó Lutero lo decretaron herejía y lo cancelaron. Querían matarle. El pastor Chugichol en Corea del Sur también lo asesinaron. Él dijo, no podemos hacer idolatría. Y el cristianismo no se puede volver una religión que idolatra. Y él dijo en ese momento, delante de todos, yo en esta época he nacido para morir. Dios quiere que muera en este momento. Tengo que morir por esta razón en esta época.
por su martirio, en esa época, al hacer esa confesión, hoy Corea es lo que es. Nosotros vamos a predicar este evangelio y un día nos iremos. En Filipinas compartiremos esta corriente y nos iremos. Y por vosotros la obra que cambia Filipinas se levantará. Se levantará la obra que realmente quebranta toda oscuridad. Deseo que la Iglesia dé a las naciones esté bajo esa corriente. Y que los discípulos y el pastor estén unidos con este pacto. Diácono, ve en esa corriente. El esposo de Grace. Aunque parezca que eres débil, no es solo eso. De ahora en adelante me voy a encontrar con los remanentes que salvarán Filipinas. También los remanentes que están aquí se van a levantar para salvar Filipinas. Dentro de la oración es tener este pacto con Dios. Parece que estoy vendiendo cacahuetes. Pero no soy alguien que vende solo cacahuetes. Ese es mi oficio secundario. Antes que vendedor de cacahuetes, soy aquel que hace la evangelización de Filipinas. Tener esto bien claro. Entonces es el campo. En el campo vendrá la respuesta del cumplimiento de la palabra. Esto se conecta con una nación. La continuidad. Tenéis que ayudar los obreros a que todos los creyentes vayan sobre esta corriente. Jesús lo dijo de esta forma: vosotros id y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles lo que os he mandado. Esto es lo que Jesús hizo, es lo mismo. Está escrito así. Y es la corriente del mensaje de 30 años de Darapán. No hay un lugar donde se esté compartiendo esta corriente así. Bajo esta corriente podemos ver al equipo de Pablo. Ahí aparece en la Biblia que ellos, quiere decir que Lucas no estaba junto con ellos. Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos. ¿Y dónde estaba Lucas realmente en ese momento? Estaba en Filipos. Podemos ver que nada más se levantó la obra de Filipos, Pablo dejó a su discípulo Lucas allí. Tenéis que conocer bien el evangelismo bíblico. Pablo levantaba a una persona y se iba a otro lugar. Y si era necesario lo volvía a llamar y lo volvía a enviar. Ese es el evangelismo bíblico. Eso es lo que hizo Jesús. Pablo lo hizo de la misma forma. Llegaron a Tesalónica. Llegaron ellos, el equipo de Pablo. Llegaron a Tesalónica al campo de oro que eran las sinagogas. ¿Qué es lo que ocurrió en esa sinagoga? Empezó a hablar el evangelio en ese lugar. Los discípulos de la iglesia de a las naciones estarán en el campo y verán el campo de oro. Filipinas hay muchas islas. Hacerlo de esta forma.
esta corriente en la que ya estaba Pablo, en este capítulo 17 también lo hicieron así. Nuestro equipo ha llegado a Filipinas. Y de forma especial vamos a entrar en los colegios a través de la prevención a la adicción. De forma especial. Los colegios y los centros de prevención. ¿Y qué vamos a hacer? Es predicar el Evangelio que está en la Biblia. ¿Qué ocurrirá en ese momento? Predicaron el Evangelio y se levantaron griegos. Se levantaron mujeres nobles. Y de entre ellos también Jasón. Después de encontrar a Jasón, Pablo centró todo el ministerio en él y se fue a otro lugar. Esta es la corriente que estamos haciendo en Tegu y también en Filipinas a través de nuestra iglesia. Entonces vemos que los judíos se levantaron con persecución. Los judíos atacaron a Jasón porque era el que ayudaba a los evangelistas y al equipo de Pablo. Porque era alguien que él ayudaba y colaboraba, protegía al evangelista. En cada región Dios ha preparado este tipo de discípulos desde antes de la fundación de los mundos. Es así. Pablo no lo hizo, sino que Dios lo había preparado y se encontró con él. En el día de la Pascua, él compartió el Evangelio en Tesalónica y se levantó este discípulo que realmente los apoyaba con todo. No es que Pablo era el correcto o que Pablo lo formó así, sino que estaba preparado por Dios. Dios lo preparó. Por la evangelización del mundo y la salvación de las almas, Dios lo había preparado todo y su equipo recibió esta guía. ¿Qué es lo más importante? El contenido. ¿Qué es lo que dijeron? Es la muerte y resurrección. El Evangelio de Cristo. Este Jesús a quien yo os comparto es el Cristo. En Filipinas hay muchas personas que creen en Dios. Muchos que van a la iglesia, pero ¿por qué han de creer en Jesús? Porque ese Jesús es el Cristo. Y el problema que yo tengo, ¿por qué ha de ser Cristo? Esta corriente realmente ha de levantarse en mí. Y se levantó la obra como con Jasón. Y al igual que Jasón, otros discípulos que Dios ha preparado en Filipinas y que al igual que Jasón no entendían el Evangelio. El problema espiritual del hombre, ¿cuál es? El Mesías que fue prometido por Dios, que lo iba a enviar. Y que Él es Jesús, quien es el Cristo. La razón por la que Él había de morir en la cruz. La obviedad de por qué había de resucitar. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahora en este momento? Yo tengo que compartir esta corriente que Él está haciendo, en la que Él está obrando, y esto salvará a Filipinas. Todas estas personas están preparadas por Dios. Lo importante es quién va. ¿Con qué va? ¿Con qué contenido? Acorde a eso, Dios obrará.
centrado en Jasón, se levantó la iglesia de Tesalónica. Es un modelo para todos los creyentes. Es una iglesia que realmente tenía grandes esperanzas y expectativas. Es alguien que tenía realmente la fe verdadera. Eso es la iglesia de Tesalónica. Es muy bueno que el pastor Juan esté aquí con vosotros, pero aunque no esté él con vosotros, nosotros vamos a continuar. Tenéis que tener esta fe. Entonces, a vosotros, si realmente habéis entendido esta corriente y estáis bajo esta corriente, en vuestras vidas tomará lugar el Darapán. No es el que tenéis que ir y hacer algo. No lo malinterpretéis. El pacto de Cristo, aferraos a esto. Y entrar dentro de la concentración. Primeramente vosotros entrar dentro de la concentración. Entrar dentro de la concentración, primero vosotros. Todos los discípulos entrar dentro de la concentración limitada, primeramente. ¿Qué significa esto? He visto Filipinas y entiendo cuál es el problema de Filipinas. Hay muchas diferencias. Y si vas a una región muy próspera de Filipinas, ven que ahí viven bien y lo tienen todo. Lo tienen todo, pero te das cuenta que les falta algo. Lo más importante. Y si vas a la región pobre, ves realmente cuál es el problema verdadero. Por eso te das cuenta que en todos los lados el mismo problema. Tienes que ver tu problema personal como el problema de Filipinas. Mi problema, entonces, no será mi problema, sino que mi problema es el mismo que todos y nace desde Génesis 3. Nace desde Génesis 3 y es para todo el mundo. Por eso Dios envió a Cristo. A través de Cristo me encontré con Él. Y pude cambiar. Pude cambiar. Y es la respuesta que todo el mundo necesita. Entonces hay algo que tú puedes realmente entender. Cuando el Espíritu Santo viene sobre vosotros, podréis ser testigos hasta lo último de la tierra. Esta vida que hay en Cristo, que ha venido sobre mí, es la vida que todo el mundo necesita. Tienes que concentrarte hasta el punto que tus ojos son abiertos para ver esto, para que sea solo en ti. Cristo es solo. Solo Cristo o no hay otro camino. Por eso Satanás permite todo, pero solo te bloquea algo. Te da todo, pero te bloquea algo. Y Cristo lo ha puesto todo en ese algo. Es nada. El nada que se convierte en el todo. Y empiezas a tenerlo todo. ¿Lo entiendes? Por eso no es usar humanismo. Aunque no tengas dinero ahora, está bien. Aunque tú tienes dificultades, está bien. Está bien. Porque Dios está obrando. Porque Dios está junto conmigo.
Pero hasta ese punto, hoy tengo que hacer mi concentración limitada. Concentración selectiva. Entonces lo verás. Lo que yo tengo que hacer. Dentro de Cristo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A través del encuentro que Dios me ha dado y el encuentro con la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Ahí es donde me tengo que concentrar. No se trata de esto o lo otro. Dentro de Cristo, la concentración que yo tengo que hacer. Dios me ha dado esto y me ha revelado quién soy yo. Por eso solo me he dedicado a esto. Lo que yo tengo que hacer. Dentro de la evangelización del mundo, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí he recibido la guía. Y me he encontrado con el problema de esta época, que es la adicción. Con ese problema yo puedo encontrar el plan de Dios. Entonces es la unidad. Es salvarlo todo. Entrar sobre esto. ¿Lo entendéis? Entonces vosotros primero estarás configurado con tres cosas, tres configuraciones. Se levantará esta configuración en tu vida. Te levantarás como la plataforma, la torre de vigilancia y la antena. Donde en ti esto se establecerá. Y verás el campo. Y al ver a otras personas te darás cuenta. Entonces es que Dios puede enviarte personas a que vengan a recibir la respuesta. El día antes de venir a Filipinas me encontré con un no creyente empresario. Es alguien que ha ganado mucho dinero con su empresa. Y ha devocionado para construir un templo budista. Entonces, él es alguien con mucho poder. Y su familia son budistas. Y pudo hablar conmigo un tiempo. Y yo le dije, él me dijo, tú eres pastor, vas a la iglesia, yo soy budista, voy al templo. Entonces le he dicho, pues vete al templo, está bien. Y el budismo pues es una buena religión. Pues no enseñan para que otros hagan maldades. Pero con el budismo no puedes recibir la salvación. No puedes realmente recibir salvación de esta forma. Y había una jovencita al lado y le dije, tú no vas a la iglesia, ¿verdad? Y me dijo, sí voy. Dijo que hace unos años se casó y su suegro le dijo, nosotros, toda la familia vamos a la iglesia, así que tú también vienes. Y fue a la iglesia. Entonces yo fui a encontrarme con estas personas, con un pastor que está recibiendo entrenamiento de esa región. Y le enseñé el campo. Le dije, el campo está lleno de no creyentes que no tienen respuesta. Entonces yo le dije a esta joven, no, con ir a la iglesia no te vas a encontrar con Dios. No te has encontrado con Dios, ¿verdad? Por supuesto que no te has encontrado con Dios. Solo me han dicho de ir a la iglesia, ¿cómo me he encontrado con Dios? Es así. Entonces, tu suegro es el que te dijo que tienes que venir a la iglesia. Hoy vete y pregúntale. Y le dices, antes de ir a la iglesia tenía que encontrarme con Dios. ¿Cuál es el camino para encontrarme con Dios? Suegro. Vete a tu esposo y le preguntas, ¿tú te has encontrado con Dios también? ¿Te has encontrado con Dios y ahora estás yendo a la iglesia? ¿Y por qué a mí me dices solo ven a la iglesia y no me has dicho que me encuentre con Dios?
¿No me tendrías que haber ayudado antes a conocer a Dios? ¿Por qué no me has explicado el camino para encontrarme con Dios? Pregúntaselo. Yo hoy puedo mostrarte este camino, pero pregúntale antes a tu esposo y a tu suegro. Yo me di cuenta, no es solo un caso único. Hay muchas personas así afuera. Por eso, el pastor que estaba conmigo vio cómo yo compartía el Evangelio de esta forma. El evangelismo es fácil. Es que no me esfuerzo en hacerlo con lo que yo poseo, porque los demás no van a hacerlo. Solo comparto esto que Dios quiere. Cuando esto se configura en ti y una persona recibe el Evangelio, recibe la salvación, entonces, ¿qué es lo que necesita esa persona que ya es salva? Tengo que tener el contenido que le puede ayudar a ella y a toda la familia. Entonces, al salvar a esta familia y tener este contenido, puedo ver todo el completo. Tengo que tener estas configuraciones. Es configurar esto en ti. Tiene que configurarse en ti. Entonces te vienen las 3 respuestas. Empiezas a recibir estas respuestas. Y con las respuestas continúo recibiendo la guía. Las personas dicen que son problemas, pero no son problemas. Que sufras por una situación no es problema, es algo obvio, porque no hay Dios en el mundo. Y no sabes tú quién tú eres. Normal que estés de un lado para otro. Las personas sufren de esta forma. Eso es lo que a mí me genera dolor, porque no conocen realmente cuál es el problema y piensan que otras cosas lo es. No conocen realmente el problema verdadero y se derrumban por problemas que no lo son. No es el problema. Por eso la iglesia de a las naciones de Filipinas: no os tambaleéis por aquello que no es realmente un problema. No os tambaleéis. Satanás juega con vosotros de esta forma. Es muy importante lo que Nehemías hizo al levantar los muros de Jerusalén. Y por eso levantan a personas como Gesem en la época de Nehemías en contra de Nehemías. Se llama Gesem, y él decía: esos muros se van a derrumbar. ¿Cómo os vais a poner en contra del rey? Y los perseguía y los desanimaba. No os tambaleéis por eso. Está bien. ¿Por qué? Porque es Satanás obrando. Es lo que Satanás hace. No tenía por qué Nehemías decir: pues espera y verás, ni pelear. No. Solo se concentraba en lo que él realmente tenía que hacer. Y Dios obró. Tenéis que entenderlo. No es Gesem en sí, sino que es detrás Satanás que está obrando. Tenéis que entenderlo bien en el día de hoy. Las 3 respuestas. Por eso no es un problema. No es un problema. No es un problema. No es un problema en sí.
sino que en Cristo está todo consumado. A través de Cristo tu pasado, presente y futuro. El problema eterno desde tu pasado no es un problema que ha venido a ti hoy, sino que es el problema de Génesis 3 que hoy ha sido revelado en tu vida. Mi familia estaba separada de Dios bajo idolatría, sin conocer el Evangelio, y este es el resultado en mi vida. En mi horario, en mi vida, se ha revelado esta maldición. No es tu culpa. No sabes por qué te ocurre. No sabes tampoco solucionarlo. Tienes que encontrarte con Dios. Y no hay camino para que puedas encontrarte con Dios. Por eso Dios abrió ese camino. Su nombre es Cristo. Es Génesis 3:15. La simiente de la mujer. La simiente de la mujer vino y aplastó la cabeza de la serpiente. Él es el Cristo. Él es Jesús, quien es el Cristo. Si realmente le conoces, nada será un problema. No son crisis. No es una crisis. No es una crisis. Es una oportunidad. No es una crisis, es una oportunidad en Cristo. Es así. Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para realmente salvar el mundo. No es un conflicto, sino para renovarme. Por eso el falso no puede venir a esta corriente. No pueden venir. Es una oportunidad. Ayer estuve orando y estuve pensando en un remanente que está aquí con nosotros. Yo siempre pienso en él, porque él vino a estudiar a Filipinas y cayó en las apuestas. Estaba estudiando para ser médico y cayó en las apuestas y su vida se derrumbó. Pero Dios hizo que se encontrara con nosotros y ahora su vida está siendo restaurada. Entonces, realmente y ha pasado 8 años y ahora ha vuelto a Filipinas con nosotros. Estoy orando por él. Estoy orando y pensando que ha de levantarse como el discípulo para salvar a Filipinas, por lo que quiero enviarle a Filipinas, mirando su pasado. Para que se levante como un remanente que pueda salvar Filipinas, realmente. Yo veo que Dios realmente, Él y un día veo que Dios vino a mi vida. Yo pensaba, ¿qué es lo que voy a hacer ahora para mi futuro? Ayer me encontré con varios remanentes en el hotel y pude decirles esto. Y les dije, ahora mismo tú no lo sabes. Estáis aquí, habéis venido a Filipinas con vuestro pastor, pero no lo sabes. Yo también, cuando vine por primera vez a mi campo misionero, que era Filipinas, vine simplemente sin saber.
Pero Dios tenía un gran plan para toda mi vida también, y hoy estoy aquí. No sabes vuestro futuro para con Filipinas. No sabemos si Dios te ha traído en esta ocasión porque está preparándote para salvar Filipinas. Yo he visto esto realmente. He visto a este remanente cómo se derrumbó por las apuestas de dinero. Y también ha sufrido mucho pagando sus deudas. Y siempre ha pensado, ¿cómo puedo ganar dinero? Pero yo no le podía decir nada hasta ahora. No podía decir nada. Pero ya ha pasado el horario. Entonces, por eso, Dios realmente ha permitido que esto ocurra en su vida para que se pueda levantar, para salvar Filipinas, porque los demonios obran mucho con las apuestas en Filipinas, los casinos. Puede que Dios le esté llamando a él, que ha experimentado eso para dar respuesta a otros muchos que se pierden. Por eso estoy orando si realmente enviarle de vuelta a Filipinas o no. Y estando junto con el misionero Juan aquí, puede orar para salvar Filipinas. Es que puede graduarse de sus estudios médicos solo con 1 año, pero solo le guardan el currículum hasta ahora. Entonces puede entrar a las universidades a terminar sus estudios y ahí ser el sistema para salvar y encontrar discípulos. Entonces ora para que eso se levante en tu vida, para que Dios obre a través de ti. Quebranta la cabeza de Satanás, aplástala en el nombre de Jesús. Tienes que darte cuenta, yo estaba atrapado en el diablo, por eso maté a Esteban. Por eso yo vivía haciendo los favores de Satanás. Y Dios me ha rescatado de todo eso. Y Dios durante 8 años me ha tenido ahora restaurándome, para que ahora yo aplaste la cabeza de los demonios que están obrando a través de los casinos. Ora por ello. Yo solo lo veo de esta forma. Yo solo los veo, cuando os miro, os veo de esta forma. Entonces puede venirse aquí y conducir el coche del pastor Juan. Y ir a los casinos para salvar a aquellos que están ludópatas ahí. Y le decís, ¿os va bien? ¿O habéis perdido mucho dinero? Y le explicas, yo era un estudiante que estudiaba aquí en Filipinas. Y mi vida se derrumbó de esta forma. Y estaba pensando, tengo que ir a prisión o tengo que suicidarme, ¿qué tengo que hacer? Y pude encontrarme en ese momento tan crítico de mi vida con Dios. Esas personas están ahí sentados, pero es su problema. Por eso yo pienso que he de ayudarles realmente. Tengo que ayudarles en el campo. Para que sea un líder en el campo. Hoy puedes escuchar bien mi mensaje, ¿verdad? Este es el horario. Es que siempre digo lo mismo, pero hoy lo escuchas y lo entiendes. Este es el horario donde Dios está obrando en ti para que lo entiendas. Es que, aunque diga siempre lo mismo, pero no lo oís.
porque no es vuestro horario para oírlo. Y no entra a vuestra cabeza porque no es vuestro horario. Por eso no os dejo y no os digo nada. Pero ahora veo que entra el mensaje en ti. Es que él dijo al anciano de la iglesia, quiero ganar tanto dinero como tú, le dijo una vez, y eso yo lo oí una vez. Y le llamé y dije, ven aquí, ¿cómo que necesitas dinero o qué? No es el dinero lo que necesitas. Y ha pasado 5 meses desde que le dije eso. No hay conflictos. Es una oportunidad para renovarte. Las 3 respuestas. De esta forma tienes que hacer que todos los creyentes comiencen. En una palabra, para que esto funcione en ti, entra en tu tiempo personal del solo Darapán. Un Darapán personal donde puedas concentrarte tú por ti mismo en Dios, en este pacto, en este evangelio. Entonces un día se levanta la obra del Espíritu Santo en ti. Es así realmente. Entonces puedes comenzar Darapán. Entra dentro. Hoy no quería hacer el mensaje largo, pero no me funciona. Voy a orar. Dios Padre, te damos gracias. Gracias porque tú has bendecido a la iglesia de a las naciones en Filipinas. Que sea un nuevo comienzo para ellos. Que se levanten los discípulos realmente que pueden hacer el evangelismo bíblico que salva a Filipinas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.